pecado digno a tenerse en cuenta? Murmurar. Bueno, y el que nos va a contestar eso, pues es Santiago, es la sección que continúa de lo que hemos venido estudiando del libro de Santiago. Santiago capítulo 4, del 11 al 12. Antes de leerlo, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos enseñas, nos capacitas, nos das sabiduría para poder vivir nuestras vidas cada vez más santamente. Padre, transfórmanos por medio de ella. Permite que cada día seamos más agradables a tus ojos, que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Te lo rogamos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Santiago 4 del 11 al 12, son 2 versículos nomás, y es en lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, dicen así, los 2 versículos. Versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Es lo que dicen los 2 versículos. Lo voy a leer en otra versión, que es versión de la traducción en lenguaje actual, que tal vez al leerlo así, ahí se puede como entender un poquito mejor. Hermanos, no hablen mal de los demás, no murmuren, no chismeen. El que habla mal de otro o lo critica es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. No tenemos derecho de condenar a los demás, más bien. Porque tal como vamos a ver, nosotros sí debemos juzgar, debemos llamar la atención, debemos de pronto criticar cuando es para beneficio de la otra persona. Lo vamos a ver ahora. Uno de los aspectos que Santiago viene enseñando a los cristianos que están lejos, los cristianos que están repatriados y que actúan, tal como lo hemos visto, que actúan como embajadores de Cristo en esas otras áreas. Salieron perseguidos de Jerusalén y fueron a dar a otras áreas y su ánimo es hablar de Cristo. Entonces se convierten en embajadores de Cristo, son creyentes. Y que actúan como embajadores de Cristo. Entonces uno de los aspectos que Santiago ha venido hablando es que cuiden mucho lo que hablan, porque a través de lo que se habla se exalta a Cristo o se termina haciéndole daño a su nombre. Ojo, es lo que Santiago nos ha venido diciendo. Cuidado con la lengua o controlen su boca. Pero lo más importante que Santiago les dice a estos cristianos y a todos en general es que revisen su corazón y su relación con Cristo. Pues todo lo que hagan, todo lo que digan, es el reflejo de lo que verdaderamente hay en su corazón. Así como lo dice Lucas 6:45, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos es lo que somos, es lo que tenemos acá, es lo que hay en mi alma, es lo que hay en mi mente, es lo que hay en mi espíritu, es lo que hay en mi yo. Lo que hay ahí, pues eso es lo que sale de mi boca, no puede salir otra cosa diferente. Todo lo que una persona habla muestra quién es esa persona. Es decir, lo que hable muestra también cómo es su relación con Cristo. De ahí podemos deducir cómo es su relación con Cristo en cualquier conversación que nosotros tengamos con cualquier persona. En esa conversación uno sabe cómo está su corazón, cómo está su relación con Cristo. Ahora Santiago parece ir un poco más profundo de todo eso que nos ha venido hablando. Y lo dice en el versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. ¿De verdad, Santiago? Eso ya no viene a ser como una especie de, como una exageración. Luego murmurar de alguien es un pecado tan importante como para que tú lo metas aquí en esto que nos estás enseñando. En realidad murmurar es tan grave. ¿Necesario hablar de eso? En realidad en la vida diaria, yo creo que a nadie se le hace extraño eso. En la vida diaria nosotros murmuramos y hablamos de los demás continuamente. Continuamente. No parece que eso sea tan importante como para que se le preste tanta atención, le diríamos a Santiago. Eso forma parte de nuestra cultura, eso, nosotros somos así. ¿Qué tiene? Nosotros lo hacemos. Pero eso, pues, puede que sea pecado, pero no tan pecado. El murmurar o chismear acerca de alguien, lo que a la larga se convierte en difamación. Difamar de alguien es grave. Es hoy por hoy tan común que difícilmente lo pondríamos en alguna lista de pecados graves. Y no solo aquí entre esta sociedad, en cualquier sociedad, eso ya es muy común. Todo el mundo lo hace, desafortunadamente. En realidad el difamar, que la difamación viene de la murmuración, de la chismografía. En realidad el difamar es un pecado muy destructivo, pues ataca la dignidad de las personas, destruyendo su reputación. Y esto no es de poca importancia. No, eso no se puede curar con decir, no, mentiras, hermano, no, eso no fue lo que dije. No quise decir eso. No, ya quedó manchada su persona. Y esto no es de poca importancia. Eso es muy grave. Lo dice Proverbios 22:1. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El buen nombre de cada quien de nosotros, la reputación tuya o de cualquier otra persona, eso vale mucho. Eso no es una cosa como para estar jugando con eso y, no, yo lo dije fue por molestar. No, eso es muy importante. Aunque en muchas sociedades existen leyes que castigan la difamación, su uso es muy corriente en todos los ambientes. Tristemente se ve incluso entre los hermanos en Cristo, en las iglesias se ve eso, desafortunadamente. Tal como lo está evidenciando Santiago. Para que Santiago pusiera ese tema ahí es porque se estaba dando, lógicamente.
Si no, pues a cuenta de qué lo pondría, que lo ve qué está sucediendo y habla sobre eso. Para cometer este pecado de chismografiar, de hablar de otros, de murmurar, de hablar de otros a sus espaldas. Para cometer ese pecado solo se necesita una lengua maliciosa, manejada bien. O manejada bien sea por el odio a esa persona o por el orgullo de uno, para uno dárselas de que uno es superior a esa persona porque mire esta persona lo que está haciendo, mire lo que supe de tal persona, pero eso es él, yo lejos de hacer eso, para satisfacer mi orgullo, para poder aparentar que soy superior a otros. Mire lo que hizo tal persona, mira lo que dijo aquel, queriendo decir, eso lo hace él, pero yo no. Como es tan fácil cometer y caer en este pecado, es algo que está muy extendido. Y está tan extendido que cuando sucede, ni siquiera le damos importancia y lo pasamos por alto. Pero el daño queda hecho. Y aún en el Antiguo Testamento, Dios incluyó este pecado en la ley. Dios lo incluyó, el murmurar lo incluyó en la ley y lo puso a la par del tema de matar a alguien. Levíticos 19:16 dice: no andarás chismeando, y así está en la Biblia, esa palabra, chismeando. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso está en la ley que Dios le dio a Moisés. No exactamente en los 10 mandamientos, sino en todo el resto de leyes que le dio. La chismografía y por tanto la difamación tiene consecuencias devastadoras. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso acaba con cualquier amistad, acaba con cualquier relación. Es perverso. No lo debemos tomar tan a la ligera. Los mandatos bíblicos contra la difamación y la chismografía no prohíben el reprender a los que persisten en no arrepentirse de algún pecado. La Biblia autoriza para llamar la atención, para reprender a alguien si está haciendo, si él está cayendo en algún pecado y yo veo que él está haciendo algo malo, yo tengo la obligación de ir y decirle: tú estás haciendo esto mal. ¿Sí? La exposición pública del pecado de alguien, uno dice: no, pero eso es chismografía, eso es murmurar, eso es como... No, la exposición pública del pecado de alguien se ordena en las Escrituras. No es de que no tienes derecho a juzgar, nosotros tenemos derecho a juzgar, a criticar, pero haciéndolo con el objetivo correcto y en la forma como la misma Biblia dice que lo hagamos, ¿sí? Pero hay que hacerlo de acuerdo a eso, a las normas de Dios. Mateo 18, Cristo Jesús nos dice cómo debemos hacerlo. No es de no hacerlo, es cómo debemos hacerlo. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, y por extensión, si ves que estás cometiendo algún pecado grave, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso lo dice Jesús. Jesús no dice no juzgues. Hazlo con el propósito correcto y de la forma correcta. Y aquí está diciendo él cómo. Es claro con esto de que no podemos pasar por alto un comportamiento no cristiano de algún hermano. ¿Por qué? Porque el problema no es de esa persona. El problema es para toda la iglesia. La que queda mal es toda la iglesia de Cristo. Ni siquiera es la iglesia de acá, es toda la iglesia de Cristo la que sufre por un cristiano que está cometiendo un pecado evidente y nadie le dice nada. Debemos ir y hablar con él primeramente, antes de cualquier cosa. Yo veo, yo sé, tal persona está haciendo esto, está cometiendo esto. Voy primeramente a él y le digo. No contarle primero a los demás para dar a entender que nosotros no cometemos esa clase de falta. No es de que antes de ir a donde él y llamarle y hacerle caer en cuenta en la situación en que está, antes de ir allá, se lo comentemos a otras personas. Si alguna persona hace algo en contra mío, hombre, yo no voy a decirle a nadie. Yo tengo que ir a donde esa persona y decirle directamente, oye, esto que dijiste, esto que hiciste, eso no es correcto. Tú mismo. Eso no es de que vayas donde el pastor o donde otro hermano y le digas, oye, no, tú mismo, persona que estuvo ahí presente o lo que sea, contra quien dijo algo, no, eres tú el que tienes la responsabilidad de hacerlo. Hermanos, no andemos en chismes ni en murmuraciones. Un solo chisme puede generar un perjuicio incalculable para cualquier persona y aún más para toda la iglesia. Dios castiga este pecado. Salmo 52, del 2 al 5, dice lo siguiente. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hacia engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre, te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Es la promesa de Dios para aquellos que chismean, para aquellos que murmuran. Comete ese pecado, Dios te va a hacer eso. Esto está en el Salmo. ¿Qué podemos decir nosotros? ¡Wow! Gracias a Dios que Jesucristo pagó por este pecado. Pero ahí podemos mirar el carácter de Dios. Y si ese es el carácter de Dios con alguien que no sea cristiano, ¿cómo debe ser? ¿Cómo el carácter de Dios no cambia? Con alguien que es salvo, pues va a cambiar su actitud, ¿sí? Va a ser lo va a castigar para disciplinarlo, para corregirlo, para que se pueda transformar, porque somos salvos. Pero Él castiga, Él disciplina, Él aplica su castigo. Ahora veamos por qué Santiago, de acuerdo de todo lo que leímos, por qué Santiago no solo habla de esto de la murmuración, sino por qué Santiago habla tanto de la ley en los otros versículos. ¿Por qué? Versículos los que siguen, desde el 11, segunda parte, al 14. El que murmura del hermano y juzga a su hermano,
murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Te estás convirtiendo en juez de la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Puede salvar o puede condenar, uno solo. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para que condenes a otro? El único que condena es Dios. 5 veces Santiago nombra la ley al hablar de la murmuración y la difamación. Ahí, en este versículo. 5 veces. Ley, ley, ley. ¿Por qué? Estamos hablando de la murmuración. ¿Por qué tanto lo de la ley? ¿Por qué? Porque el resumen, la esencia, el verdadero significado de la ley es el amar a los demás. Y lo que principalmente muestra la murmuración es nuestra falta de amor por alguien. Por esa persona sobre la cual está recayendo nuestro chisme, nuestra murmuración o lo que sea. Entonces, la murmuración viene a ser un instrumento muy común para violar la ley de Dios. Para violar la ley de Dios. Veamos, ¿qué es la ley de Dios? ¿Qué es la ley de Dios? Ahora, aquí un comentario. Muchos dicen, no, pero ¿qué vamos a hablar de la ley si ya no estamos en la ley, sino en la gracia? Esto es Santiago el que está hablando aquí. Esto no estamos hablando del Antiguo Testamento. Y aún así fuera, nosotros estamos en la época de la gracia, sí, pero tenemos que cumplir con la ley. El Nuevo Testamento está lleno de ilustración de lo perfecta que es la ley, los usos de la ley, que la ley es nuestro ayo para llegar a Cristo, una cantidad de cosas de la ley. No es de que nosotros no la tengamos que cumplir. Lo que toca es distinguir qué es lo que pasa con la ley. Es decir, en la ley del Antiguo Testamento hay varias clases de leyes. Hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles y hay leyes morales. Las leyes ceremoniales existían las leyes ceremoniales para hacer ciertos ritos, había que cumplir ciertas normas como un símbolo para la venida de Cristo, de la necesidad de Cristo. Las leyes, entonces, como ya llegó Cristo, esas leyes ya no, esas leyes ceremoniales ya no. Todo lo que hacían los judíos de alguna ceremonia, eso ya no. ¿Por qué? Porque Cristo ya vino. Y todas esas ceremonias que están en la Biblia eran para eso. Las otras leyes civiles eran específicamente para la forma como tenían que vivir los judíos en esa época, la forma de su gobierno, la forma como funcionaba la sociedad judía, que no es como ahora para nosotros, no. Son leyes civiles, pero entonces eso ya también pasó. Pero lo que sí nunca pasa es la ley moral de Dios, ejemplificada pues por los 10 mandamientos. Eso nunca pasa. La ley moral de Dios siempre tendremos que cumplirla y perseguir cumplirla. Nunca lo vamos a lograr completamente, pero nuestra actitud diaria debe ser hacia eso. Eso es lo que nosotros debemos tratar de hacer. Si examinamos continuamente los cristianos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta es sencilla. La voluntad de Dios para tu vida es que cumplas con su ley. Esa es la voluntad. Él quiere que tú vivas bien. Cumple la ley. De esa manera es que vas a vivir bien. Él no puso la ley solo por poner la ley. Pongamos esto ahí como para que cumplan algo. No, es porque eso les conviene a cada uno de nosotros. Si examinamos los 10 mandamientos, encontramos que son 10 formas de mostrar nuestro amor por Dios y por el prójimo. Son formas de mostrar nuestro amor.
los 10 mandamientos. ¿Te sabes los 10 mandamientos? ¿Podrías escribir los 10 mandamientos en este momento? Levante la mano a alguien que se sepa los 10 mandamientos. Y fíjense lo que estoy diciendo, los 10 mandamientos de Dios al pueblo de Israel, al mundo cristiano, a todo el cristianismo. Los 10 mandamientos no son sino 10. Y nosotros no nos lo sabemos y nos la damos de que somos cristianos. Y ni siquiera nos sabemos los 10 mandamientos. Dentro de eso me cuento yo. Por presión de alguien. No lo sabemos. ¿Qué es eso? Habló Dios todas estas palabras. Vamos a pegarle un repasón así, rápido. Habló Dios todas estas palabras diciendo, eso está en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. La introducción. Primer mandamiento. ¿Cuál es? No. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí no dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No lo dice. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no jurarás, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. No te harás ningún ídolo. ¿Sabías que ese era el segundo mandamiento? Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No lo usarás para cosas corrientes, cursis. El nombre de Jehová no lo uses. Es una blasfemia. El cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificar el día, para dedicárselo a Él. Esos 4 mandamientos hablan acerca de nuestra relación con Dios. Él es el único. Él no quiere compartir ese sitio con nadie. Él es Dios, celoso. No debemos usar mal su nombre. Debemos consagrarle un día. Eso son los primeros 4. Los otros 6 tienen una característica común que tiene que ver cómo puedo yo mostrar de que estoy amando a Dios. ¿Cómo puedo yo mostrar de que no tengo a nadie más delante de mí? ¿Cómo puedo amar de que ya entiendo qué es lo que Dios quiere en mi vida? ¿Cómo lo puedo mostrar? Con mi actitud hacia los demás. Es la forma como puedo mostrar mi amor hacia Él. El sitio donde yo lo tengo en mi vida, en mi actuar con los demás. Entonces los otros tienen que ver con el prójimo y todos los otros tienen que ver con la forma como Dios quiere que nosotros vivamos, dando amor, dando amor a los demás. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Bueno, ya lo dijimos, en este listado no se encuentra el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 4 primeros son de nuestra relación con Dios. Los demás hablan de nuestra relación con el prójimo. Con el prójimo. Pero tienen la característica, esos otros mandamientos, tienen la característica de que es la forma como Dios quiere en la práctica que mostremos nuestro amor por Él.
por medio de nuestro amor por ti, por medio de nuestro amor por el prójimo. Por esto fue que Jesús lo resumió de esas dos maneras, en esos dos mandamientos. Primero lo de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, es lo que dice Jesús. Este es el primero, o sea, los 4 que acabamos de leer. Y el segundo son los otros 5, los otros 6. ¿Sí? El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así lo resumió Jesús. O si no hubiera podido sacar la lista de los otros 6. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. De eso depende todo. De eso depende tu relación con Dios. Tú debes cumplir con esos 10 mandamientos. Todos nosotros. Por esto es que se dice que el espíritu de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. La murmuración es una clara violación al amor al prójimo. Por eso es que Santiago lo dice de esa forma. El murmurar, eso que nosotros pensamos que no tiene tanta importancia, es una violación al amor al prójimo. Porque lo estamos difamando, porque estamos actuando mal con él, lo estamos condenando. Eso no se hace. Por eso es que en el versículo 11b dice lo que dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. El que murmura está diciendo: esa ley no sirve, eso no sirve para nada, y está juzgando a la ley. ¿Por qué? Porque no estoy amando a mi prójimo, le estoy haciendo daño por medio de la murmuración. Entonces lo que quiero decir es que eso lo dirá la ley, pero esa ley, eso no importa. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, no eres cumplidor de la ley, no estás obedeciendo la ley, sino estás juzgando a la ley. Puede que la ley diga esto, pero para mí yo hago esto. Puede que Dios diga esto, pero no, yo prefiero hacer lo que yo diga. El que murmura y chismosea se está colocando por encima de la ley, o sea que se está colocando por encima de el hacedor de la ley. Se está colocando por encima de Dios. ¿Cuándo habíamos escuchado eso? Por un chisme estamos colocándonos por encima de Dios, por encima de la ley. Pero bueno, es un chismecito ahí, eso lo decía yo de mentiras. No. Versículo 12. Uno solo es el dador de la ley: Dios. Y solo Él es el que puede salvar y perder. Solo Él puede salvar por medio de Cristo Jesús o condenar. Pero tú, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? ¿Quién eres tú para que condenes a otro? Tú no. ¿Quién eres tú que te colocas por encima de Dios y juzgas y condenas a tu prójimo? Hermanos, trabajemos en el control de nuestra lengua. Revisemos la situación real de nuestro corazón, si en realidad estamos cayendo en eso con nuestra lengua y vemos que hacemos eso como continuamente, el de murmurar de alguien y el de chismosear o alguna cosa así. Hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra relación con Dios. Hay que revisar eso. Para poder transformar lo que decimos, tenemos que cambiar ese corazón. ¿Qué es lo que no le creo a Dios? ¿Qué es lo que yo no le he entregado a Dios? ¿Qué es lo que no confío de Dios? ¿Qué es? Hay algo. Porque si no existiera nada de eso, pues no actuaríamos de esa manera de chismosear y murmurar. Si estamos murmurando y chismoseando, hablando mal de los demás, es una muestra de que tenemos que ponernos a cuentas con Dios y rendirnos ante Él y pedirle perdón por nuestro pecado, pero reconocer ese pecado.
no tenerlo como muy liviano. Es un pecado. Y Santiago le da la suficiente importancia para que nosotros la tengamos en cuenta. Una última recomendación. Si alguien viene a ti a hablarte de otra persona, antes de que te diga nada, apenas el inicio de que te va a decir algo, antes de que te diga nada, pregúntale a esa persona, eso que me vas a decir, ¿ya hablaste con esa persona sobre este asunto? A mí no me digas nada todavía. ¿Ya hablaste con esa persona? ¿Ya le hiciste caer en cuenta de lo que se estaba ocurriendo? Esa persona de la que tú me vas a hablar sabe o está al tanto de lo que tú me vas a contar. ¿Lo que me vas a decir es beneficioso para esa persona o es para dañarla, o es para mortificarla, o es para condenarla? Entonces, antes de que te diga nada, hazle esas preguntas. Si la respuesta para alguna de estas preguntas es no, entonces dile, no me cuentes nada. Primero ve y habla con esa persona. No olvidemos esto, que la murmuración es una difamación y es un grave pecado que atenta al bienestar de una persona y que Dios castiga porque en últimas es falta de amor a Dios. No es una muestra de superioridad tuya, o mejor dicho, es muestra de superioridad tuya. Y eso es falta de amor a Dios. Si nos sucede, pongamos a cuenta con Dios. Arrepintámonos, pidámosle perdón a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos perdón, Señor, porque a veces fallamos y es una muestra de que algo pasa en mi relación contigo, Padre Santo. Padre, te pido que me muestres en qué estoy fallando y que se demuestra cuando chismoseo o cuando murmuro de alguien. Muéstrame, Señor, qué me falta a mí para entregarte a ti. ¿Por qué no confío en ti completamente? ¿Por qué hago cosas que te ofenden, Padre del cielo? No quiero hacerlo, Padre, muéstrame. Dame sabiduría, Señor, para ver qué es lo que pasa, en qué es lo que tengo que trabajar. Y Padre, te pido que me ayudes a trabajar en eso y que tú me transformes por medio de tu palabra. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que nos podamos alejar de ese pecado que produce tanto daño y que no le damos la verdadera importancia. Te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.